Bien, continuamos México Vive, viernes de cultura. Platiquemos muchos temas, por cierto. Tal vez el más trascendente para comenzar es el centenario luctuoso de Francisco Villa, que ha sido decretado así por el gobierno federal, de hecho. Y obviamente la cantidad de actividades al respecto no esperan. Conmigo, Sergio Gutiérrez, esta mañana. Sergio. Estimado Alfredo, qué gusto saludarte. Muchas gracias. Muy bien. Muy bien, aquí con algunas informaciones, precisamente aniversario de Francisco Villa, el año de Francisco Villa. Ayer hubo un evento importante allá en el norte del país. Bueno, en esta ocasión no habló el presidente, fíjate, y me llamó la atención, habló Pedro Salmerón. Pero estaba ahí el presidente. Estaba ahí, me llamó la atención porque, bueno, Juárez, Madero, Villa... No, le encanta la historia. Y le encanta además la historia, pero bueno, finalmente es un personaje realmente apasionante. Doroteo Arango, Francisco Villa, Alfredo, uno de los jefes de la Revolución Mexicana, y se cumple precisamente este centenario luctuoso. Fue el 20 de julio de 1923 en Hidalgo del Parral, Chihuahua, cuando 15 hombres ocultos en una casa lo acribillaron mientras paseaba en su automóvil. Esta emboscada fue organizada por un diputado llamado Jesús Salas Barraza, quien reconoció este asesinato en una carta que le dirigió al presidente Álvaro Obregón. Fíjate, Alfredo, que 3 años después su sepulcro fue profanado y la cabeza separada de su cuerpo. Nadie sabe hasta este momento dónde está la cabeza de Francisco Villa, y hay todo tipo de leyendas de dónde quedaron finalmente pues este resto tan importante, ¿no? Sus restos mortales, los que fueron rescatados del sepulcro, están en el Monumento a la Revolución desde el 20 de noviembre de 1976. Hay muchas leyendas sobre Francisco Villa, Alfredo. Hay, creo, cuatro biografías serias sobre él, no discutibles al menos. La primera es de Friedrich Katz, de Chuy Vargas, de Pedro Salmerón y de Paco Ignacio Taibo II. Precisamente en una entrevista, Taibo decía que los 4 habían echado abajo la leyenda negra que se resistía a reconocer a Villa como héroe popular y le daba el juicio de salvaje, asesino, polígamo. Bueno, se casó 26 veces, cría fama y échate a dormir. Bueno, pues es que también, ¿no? Pero bueno, es un personaje muy interesante. Nunca quiso ser presidente de México. El otro grande, Emiliano Zapata, recordemos cuando se encontraron en la Ciudad de México y le decía: mira, tú vete al sur a hacer la reforma agraria y yo me voy al norte a organizar a los campesinos. ¿Cuántas cosas se han dicho de Francisco Villa? Y bueno, pues la etapa interesante como gobernador entre diciembre de 1913, principios de 1914, y precisamente rescatamos una anécdota de Paco Ignacio Taibo II que nos pinta de cuerpo entero cómo fue este hombre tan polémico, controversial, pero al mismo tiempo un genio de la batalla. ¿Cómo fue Francisco Villa como gobernador y cómo podríamos recordarlo en el marco de este centenario? ¿Cuántas escuelas había en Chihuahua en 1913 y 14? Había 50 escuelas. O sea que Villa fundó el doble de escuelas en 45 días. ¿Cuál era el método de Villa para fundar una escuela? Ir caminando por una ciudad, Jiménez, Abasolo, Ojinaga, y decir: oigan, hay niños aquí en la calle jugando. Pues, ¿qué no hay escuela? ¿Cómo que no hay escuela? ¿Y eso qué es? Pues eso es una iglesia que ya está desconsagrada. Eso es la vivienda de unos ricos del pueblo que huyeron. Eso es un palacio que está abandonado. Ahora, en este instante, eso es una escuela. Y ahorita mismo, ¿quién es el jefe de plaza? El mayor Martínez. Martínez, ven para acá. ¿Me contratas ahorita? 3 maestros para esa escuela, la que va a estar ahí. Y diles a los niños que se fregaron, que a tomar clases. Así escuelas. Ese es Francisco Villa. Y así se hacía después de la Revolución. Fíjate qué importante. Muchos piensan que tanto Villa como Zapata murieron muy rápido. No alcanzaron a ver, digamos, los frutos que se esperaba que lanzara la Revolución, y con la muerte precisamente de ellos, muchos todavía debaten si realmente se hizo justicia en cuanto a la Revolución. Esa es una frase tan popular de algo cuando en México no se sabe si funciona o no funciona. Indudablemente, pues yo creo que quedaron muchos pendientes. Sí. ¿Qué hubiera pasado si Emiliano Zapata y Francisco Villa no hubieran muerto? ¿Hacia dónde habría ido la revolución?
y cómo se habría configurado pues el nuevo régimen político que de ser un proceso revolucionario se convirtió, digamos, en un sistema que bueno, pues finalmente sí recuperó muchos principios de la revolución, pero desde mi punto de vista, por ciertos tonos autoritarios, al final terminó traicionándola. Mira, así la situación. ¿Qué Así más nos es. ofreces esta mañana? Oye, pues con una gran noticia. Daniel García Blanco, Alfredo, es un músico excepcional, fue un músico excepcional, director de la Casa de la Música Mexicana, un hombre extraordinario, fue, insisto, un maestro de varias generaciones. Y precisamente su legado fue recuperado en la orquesta típica García Blanco, que tiene 13 años en operación, se ha presentado en distintos escenarios, pronto viajará a España, pero la gran noticia es que esta orquesta ha hecho una labor educativa muy importante. En Ciudad Nezahualcóyotl empezó a dar clases gratuitas profesionales de música a niños. Empezaron 800 alumnos y la meta es llegar a 2,000 niños que estudien música. La gran noticia es que esta labor ya traspasó las fronteras y precisamente la organización Músicos Sin Fronteras trabaja en el acopio de 1 tonelada de instrumentos entre guitarras, violines, violonchelos, trombones, saxofones, baterías, percusiones y pianos para enviarlos a México, y la orquesta típica García Blanco será la encargada de distribuirlos en las comunidades más apartadas del país, lo cual, Alfredo, nos parece una labor muy importante. Vemos lo que ocurre en Venezuela y en tantas partes de México, del mundo, cómo el hecho de inducir a los jóvenes en la música, de contagiarlos con la cultura, bueno, pues tiene un fin de cambiarle la vida a alguien. Dicen por ahí que solo Dios y la música redimen. Yo creo que tienen toda la razón. Tienen toda la razón. El esfuerzo de Venezuela por parte de Ricardo Dudamel, por cierto, llevar tantos instrumentos, y ahora buscan 1 tonelada de instrumentos. 1 tonelada de instrumentos que será repartido a niñas, a niños de las comunidades más apartadas del país. Es una gran labor de la orquesta García Blanco. Muchas felicidades. Y escuchar música. Siempre hay que darse un tiempo para escuchar buena música. Para eso está el fin de semana. Gracias, querido Gracias, Sergio. Alfredo. Buen fin de Muchas semana, gracias. por cierto.